Vamos a hablar de lo que ya habías adelantado, que tiene que ver con el efecto Mandela. ¿Qué es el efecto Mandela? El efecto Mandela, que es un término bastante nuevo, ¿no? Que en realidad tiene que ver con un término acuñado por la bloguera Fiona Broome. Sí, en el año 2015 recién comenzó a manejarse este concepto. Concepto que tiene que ver justamente con algo que él se empezó a notar que le pasaba a muchas personas, ¿no? Que recordaban situaciones que en realidad no habían ocurrido. O sea, las recordaban de cierta manera, pero habían ocurrido de otra manera. Claro, ¿sí? Pero la gente se convence de eso. Se convence, o sea, no hay discusión. Está convencido que es así, ¿sí? Vamos con algún ejemplo, a ver. ¿Por qué se llama el efecto Mandela? Ahí está, Justamente porque se empezó a notar que ella, la bloguera, Fiona Broome, empezó a darse cuenta que muchos a su alrededor se creían que Mandela había muerto en la cárcel, ¿sí? Claro. Cuando en realidad, después de su preso, él estuvo no solo fuera de la cárcel, sino que terminó siendo presidente justamente de Sudáfrica, ¿no? Pero sin embargo, un gran porcentaje, de hecho la mayoría de su entorno, y después hizo un sondeo en las redes también, creían que Mandela había fallecido en la cárcel, ¿sí? Claro. Entonces eso generó que se manifestara este nombre que se le dio a este fenómeno, ¿no? Y cambiamos y ahora... Y hay una serie de eventos y de situaciones que muchos recuerdan de cierta manera, inclusive, como vos decías, en el cine, pero también en los dibujos animados. En la industria de Disney también aparecen varios casos, ¿no? ¿Qué ocurrió aquí, Henry? Nosotros, en realidad, cuando pensamos en el ratón Mickey, la mayoría cree que el ratón Mickey tiene tiradores, ¿sí? Cierto. En realidad lo imaginamos así, lo creemos así, como estamos viendo aquí. Lo estábamos viendo ahí. Para que volvemos a Mickey tranquilamente. Cuando en realidad Mickey nunca tuvo tiradores. Aquí simplemente, justamente se le pone para mostrarlo como uno lo recuerda. Pero en realidad Mickey siempre tuvo esta apariencia, sin tiradores. Sin embargo, todos lo recordaban de esta manera. Otro ejemplo que tiene que ver con el cine, que vos ya lo adelantaste, es la famosa frase Luke, yo soy tu padre, ¿no? En esa escena de la Guerra de las Galaxias, cuando en realidad nunca ocurrió, lo que dice es otra cosa. Sí. ¿Sí? Pero sin embargo... Sí dice en realidad no, arranca diciendo Luke, se estira el diálogo y después dice soy tu padre. Exacto, sí. Es una frase más larga en la cual termina diciendo soy tu padre, ¿no? Pero sin embargo todos la recordamos así, comprimida, con esta frase que en realidad no ocurrió. Ahí estamos viendo justamente esa misma escena, ¿no? También la gente se la suele atribuir, buena parte del público, a la primera Star Wars, cuando no se dice en la primera Star Wars, tampoco. Tampoco, en ninguna de las dos versiones, ¿no? No. Digamos, sí, creo que es en el Imperio Contraataca esta frase. Sí, en la segunda, que ahora está considerada el episodio 5, en fin, toda esta cosa loca. Ahí la tenemos. Jamás me uniré. Dice, ojalá conocieras el poder del lado oscuro. Muy bien. Y ahí le dice, Obi-Wan nunca te dijo que le ocurrió a tu padre, y él dice, mi padre murió. Sí. Ahí está, mirá, ahí le dice. Ahí viene. Me dijo suficiente. No. I am your father. Y ahí viene el grito. No. No. ¿Cómo que le pide al ADN? ¿Cómo que le pide al ADN? No es así. No es imposible. Bueno, esa escena que todos recordamos de cierta manera y ya estamos viendo que es de otra manera, también se suma a un fenómeno que en realidad todos estudiamos en el liceo, ¿no? ¿Quién no leyó o estudió al menos pasajes del Quijote, ¿no? Claro. Hay una frase típica del Quijote que todos repetimos. Sí, ¿no? Ladran Sancho. Ladran Sancho, señal que cabalgamos. En realidad, esa frase no está en ninguna parte del Quijote. Tampoco. Y eso sí que todo el mundo lo discute. No, ¿cómo que no? Es un pasaje del Quijote que en realidad está hablando de cierto tipo de situación que se da a nivel colectivo. Es más, mucha gente a veces cuando hablan de uno, dice, ladran Sancho. Sí, bueno, pero ¿cuál es la frase correcta? No existe esa. Es una frase mucho más larga, pero esta frase en realidad no existe por ningún lado, ¿no? No está en todo el libro. No está en todo el libro. Otro fenómeno también que todos conocemos, también tiene que ver con el cine y tiene que ver con los dibujos animados. Es la escena de Blancanieves en donde la villana, la bruja, se enfrenta al espejo y todos recordamos qué es lo que dice.
Y todo dice, espejito, espejito, dime Espejito, quién es la espejito. más bonita del Exacto. reino. Jamás dice espejito, espejito. En ninguna de las versiones de Blancanieves. Sin embargo, todos recordamos espejito, espejito. Estoy liquidado. No, no estoy... Son demasiadas verdades. Demasiado verdades, demasiado trascendentes, ¿no? Vamos con otra, Son vamos con pequeños otra. detalles, pero en realidad... El pensador de genera- Rodin, ¿qué pasó? El pensador. Aquí estamos viendo la verdadera versión. Sí. Pero en realidad, cuando se hace un sondeo, en realidad todos lo recuerdan Al revés. con la mano en la frente. Claro. ¿Sí? Cuando en realidad tiene la mano en la barbilla. Hay otro ejemplo también, que esto se sigue discutiendo hasta el día de hoy, que muchos creen que en realidad se modificó, y es que en realidad los Looney Tunes, que todos hemos visto, sobre todo en nuestra infancia, se escribía de esta manera. En realidad nunca se escribió de esta manera. La manera correcta y que siempre se escribió es de esta manera. Sin embargo, todos lo recordaban de esta otra forma. Sí, a punto tal que luego sí, después quedó incorporado como Looney Tunes de dibujitos Toon por Cartoon y Looney como alocado, lunático. Pero sí, antes era Fantasías Animadas de ayer y hoy. Presenta. Ahora, Ahí está. ¿qué es este efecto Mandela? Hay otros ejemplos, ¿no? Por ejemplo, el recuerdo del momento en que matan a Kennedy. Si nosotros preguntamos, todos recuerdan que en el auto habían 4 personas. ¿Sí? En realidad habían 6 personas. ¿Sí? Y sin embargo hay personas que te discuten que no, que lo vieron y que habían las filmaciones de tal y del otro que eran 4 personas. Y no, sin embargo, todas las imágenes ahora muestran 6 personas. Ahora, ¿cuál es la explicación de todo esto? Bueno, hay diversos tipos de teorías, ¿no? La principal y la más aceptada es que la memoria nuestra no es del todo correcta y que tiende a ubicar cosas de acuerdo a nuestras preconcepciones, ¿no? A nuestras propias hipótesis. Así está lleno de gente que estuvo en el estadio el día que Manga hizo el gol de arco a arco. Que claro, te digo, no, yo estaba. No, Seguro. no me voy a olvidar de cuando Manga hizo el gol. Esa la escucharon. Ese día el estadio estaba lleno, pero vos vas a la recaudación y ese día fue un partido no tan concurrido. Dice que no había nadie, dice Federico. Atención, Federico aporta el dato correcto. Muy Muy poco público. escaso cantidad de público porque las condiciones del clima no eran las mejores, además. No había nadie. Bueno, Bien. eso que están comentando ustedes en realidad es otra de las teorías que se maneja, que es la criptonesia. ¿Qué quiere decir? Que alguien en algún momento te lo contó diferente y que se empezó a repetir dentro tuyo y que vos mismo te ubicás la situación de esa manera. En ¿no? Carnaval está lleno de eso. Está lleno de Está esos lleno de casos, ¿no? criptonesia. No te publica. Después hay otras teorías que tienen que ver con los universos paralelos, en donde todas las cosas son iguales, salvo algunos pequeños detalles, y nosotros a veces tenemos como recuerdos y conexiones con otros mundos. Ahora, y hay un pequeño punto también que está en discusión hoy por hoy, y es que justo en el año 2015 empezó a funcionar el CERN, el acelerador de partículas en Europa. Sí. Esto significa que muchos lo están relacionando justamente por el peligro que conlleva de abrir brechas en el espacio-tiempo. El acelerador de hadrones, De hadrones, en Suiza. exacto. Bueno, volvemos sobre estos temas. Me encantó esta columna. Henry, muchísimas gracias. Un placer.